Nos encontramos en el sede de televisión con el licenciado Pedro Martínez. Él siempre está en contacto con este programa La Hora de la Verdad para poder conversar sobre la situación política del país. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, señores televidentes. Buenas noches, doctor Armando. Y acá, bueno, dispuesto a contribuir a nuestro pueblo. Pedro, ¿qué lectura tienes en estos momentos? La crisis, de repente, los medios de comunicación sacan titulares, hay medios mermeleros por ahí que suben las cosas, sube el pollo, sube el fertilizante, cuando este tema de la subida es un tema país de Perú, es un tema internacional, o de repente es tema de repente del poder económico que está moviendo sus hilos para poder un poco presionar, como lo dijo el llamado Porky, que suba el dólar a más de 4 soles, a 5 soles, para que el pueblo sienta. ¿Ese es el tema? ¿A eso se refiere? Antes de empezar un poco a darte una respuesta a lo que acaba de mencionar, voy a mencionar conceptos bases. Estado, gobierno, patria, nación. El Estado es el territorio jurídicamente organizado. Así es. O sea, el Estado contiene la tierra, el terreno, las personas, todos los estamentos, pero todos en ellos en base a una estructura legal. ¿Qué cosa es el gobierno? Vamos explicando. Entonces, un Estado, para que sea administrado, tiene que tener un gobierno. Y las leyes del Perú y las leyes democráticas dicen que para ser gobierno tiene que ser mediante un partido político. Así es. Entonces se organizan grupos sociales, grupos humanos y forman sus partidos políticos. En eso algunos partidos... En base de lo que es la democracia. En base a lo que son las leyes del Estado y en base a la democracia. Entonces hay personas que quieren mantener el Estado, son los partidos de derecha, personas que quieren cambiar el Estado, son partidos de izquierda, pero al final todos son peruanos, ¿no? Entonces los partidos de derecha son aquellos que mantienen el status quo y los partidos de izquierda son aquellos que quieren cambiar el status quo. Entonces, ¿qué significa esto, mi estimado Armando? Que el Estado está manejado por un conjunto de personas que tienen mucho más poder que el gobierno. Les explico, por ejemplo, en los últimos 30 años, casi todos sin excepción han sido gobiernos de derecha. Bueno, el gobierno aprista en su primer inicio fue casi un discurso de izquierda. Pero luego todos han sido de derecha. Y después de 30 años, o después de casi 200 años, gana un partido de izquierda. Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Entonces, como este partido de izquierda no ha sido financiado, después le voy a explicar, por empresarios que manejan casi el Estado, entonces quieren cambiar el status quo. O sea, en otras palabras, quieren cambiar o reformar aspectos del Estado. Entonces ya sabemos lo que es Estado, lo que son partidos políticos y lo que es gobierno. Entonces un gobierno no es el dueño del Estado. Ahora le voy a explicar otra cosa, lo que es un monopolio y lo que es un oligopolio. Y lo que es la oligarquía. Oligo significa pocos, arquía, poder. Significa que un Estado tiene pocas personas que tienen el poder. Eso se llama oligarquía. Claro. Y estas oligarquías, conforme van avanzando a través de la historia, se convierten en oligopolios. Le voy a explicar un ejemplo. ¿Por qué ha subido el dólar? Fácil. El dólar sube por la oferta y la demanda. Claro. O sea, a mayor demanda, la oferta baja. A menor demanda, la oferta sube. Les pongo un ejemplo. Yo tengo mucha plata, tengo mucho dinero. Entonces, en el mercado de la Perla hay 100 vendedores de papa. Yo compro toditita la papa. Le quito toda su mercancía a todos los 100 vendedores y me adueño de la papa. Entonces, al día siguiente, cuando todo el mundo va a comprar papa, no encuentra papa. ¿No? O sea, hay demanda porque no hay papa. Claro. Entonces, como yo soy dueño de toda la papa, eso se llama monopolio, he monopolizado toda la papa. Eso se llama monopolio, mono significa uno. El dueño de un solo producto se llama monopolio. Entonces, 2 días sin papa, pero la gente tiene que comer papa, las pollerías. Los restaurantes, viene la presión social. Los señores que tienen papa ya no pueden vender papa porque yo soy el dueño de toda la papa. Entonces, como el mercado dice que todo se rige en base a la oferta y la demanda, entonces yo, que lo compré la papa a 1 sol, lo vendo a 3 soles.
porque todos tienen que comprarme. Eso se llama monopolio. Eso es lo que ocurre sobre el dólar, mi estimado Armando. Le explico. Como acá los bancos, los dueños de los bancos son 3 o 4 personas, eso se llama oligopolio, ¿no? Ellos manejan todo el dinero casi del Perú. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han comprado todos los dólares. Y como no hay dólar y la gente tiene que comprar dólar para comprar sus productos, entonces, ¿qué hacen ellos? Ah, como yo tengo el poder, no hay dólar, entonces yo le voy a poner el precio que yo quiero, lo voy a subir y voy a ganar. Lastimosamente la gente le echa la culpa a este gobierno que tiene 6, 7 días. Entonces el dólar sube por la oferta y la demanda. A la presión del poder económico que quiere perturbar al gobierno central. Exacto, y le hacen creer. Ahora, otra cosa más, el Banco Central de Reserva sigue manejado por las mismas personas que lo eligieron en el gobierno, en los gobiernos anteriores. Está Rafael Rey, sigue Rafael Rey. Está José Kimpler, el que dio la ley de la reactivación agrícola, acuérdense. Está Julio Velarde, José Cubas, y todos ellos con filiación al partido afrofujimorista. Entonces, ellos como regulan el dinero también del Perú, ellos se hacen los locos y dicen, bueno, como el dólar está subiendo, no es mi problema, se rige bajo la oferta y la demanda. Pero como los bancos, el presidente actual le ha dicho que van a bajar las tasas de intereses, que ya no van a cobrar mucha usura, entonces te voy a hacer sentir el poder que yo tengo. En otras palabras, nuestro Estado no es manejado por el gobierno, es manejado por los grandes oligopolios y los grandes monopolios. Eso es lo que se defiende, pues, ¿no? Exacto, y ellos manejan su partido de derecha, que como ya les he dicho en un principio, que los partidos de derecha no quieren que cambien el sistema, porque todo está bien para ellos. Que para ellos piensan que la familia Fujimori es un reino, ¿no? Exacto, que se va... una dinastía, una ¿no? dinastía, ¿no? Entonces, el problema es eso. Pero lastimosamente, ya les expliqué a mis amigos de que cómo es los monopolios, igual es el dólar, así como les mencioné el problema de la papa. En forma sintética vamos haciendo un esquema pedagógico para un poco que quede grabado en la población de cómo es este proceso del dólar y quién maneja todo ese sistema, cómo se gobierna un sistema de un país, de un Estado, el poder económico, los partidos políticos, qué papel cumplen y el pueblo, cuál va a ser la consecuencia hacia el pueblo, ¿no? Ya, listo. Con la Constitución de 1993... ¿Cuántos años tiene esta Constitución? Del delincuente Fujimori, así hay que decirle, porque está en la cárcel, los delincuentes están en la cárcel, se regula de que el Estado no debe de intervenir en la selección del mercado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no interviene en la subida ni bajada de precios. No es problema del Estado. No es problema del Estado. Entonces, el gobierno que entre va a tener que simplemente acatar esa norma de que no tienen ellos que intervenir en el producto del mercado, en la venta del mercado. Entonces, el gobierno lo único que hace es simplemente recaudar dinero a través de los impuestos. No invierte en empresas, no invierte en el mercado, no invierte en nada. Es un comprador y vendedor, nada más. Te vende la materia prima y a él lo devuelven a través de los famosos tributos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hace entonces? Todos los procesos de comercio mercantilista pasan a las manos privadas. Por ejemplo, el Banco de Crédito maneja casi el 30% del dinero a nivel nacional. El Interbank maneja el 25-30%. Y el resto, al final, solo el gobierno maneja el 15 o 20% del dinero. Y el 80% está en manos privadas. Inclusive, el dinero del Estado, del propio Estado, lo manejan los bancos a través de las AFPs. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La subida y bajada del dólar para muchas personas. Si el dólar encarece, va a subir de precio. Claro, porque toda la economía está dolarizada en el país. Exacto. ¿No? Entonces, los grandes oligopolios, el Interbank, Crédito, el Scotia, y creo que son los 3 bancos que manejan todo, 4 bancos. Han comprado todos los dólares En el mercado. del mercado. Pero la gente tiene que comprar dólar para comprar y vender. Porque las ventas internas y externas se hacen a través del dólar. Claro. Entonces, como no hay dólar, ¿qué es lo que pasa? Como yo tengo la plata,
y no hay dólar, voy a subirlo. Crea el caos, ¿no? Y creó la especulación. Ah, pero ¿quién es el culpable? Pedro Castillo. ¿Qué han dicho? De que como entra este gobierno, se van los inversionistas, ya no van a querer invertir, han quitado sus dólares, y eso es mentira. Actualmente no ha salido ni un dólar del Estado peruano a invertir en otros países. Muy al contrario, Roque Benavides ha pagado 2.150 millones de soles que debía al fisco peruano. O sea, el dueño de Buenaventura ya pagó. Y es una buena señal, porque Roque Benavides está dando a entender de que las cosas tienen que ser así, que todos deben de pagar. Claro. Entonces, lastimosamente, mi estimado Armando, mucha gente no conoce lo que es monopolio, lo que es oligopolio. Ese es el tema de la ignorancia educativa. Exacto, ¿no? Armando, y otra cosa más. Clasista, en ningún país del mundo, mis estimados amigos, en ningún país del mundo existen los monopolios y los oligopolios. En ningún país del mundo el gobierno o el Estado solamente recauda impuestos. Es mentira. Hasta siendo Chile, su empresa generadora de electricidad es estatal. Petrobras de Brasil es estatal. En Estados Unidos, la empresa generadora de los hidrocarburos es estatal. Entonces, todos los países del mundo, mi estimado Armando, las empresas de hidrocarburos son estatales. Lastimosamente, en nuestro país, con la constitución de Fujimori, el Estado no puede generar empresas. No puede generar empresas, lo cual es negativo. Otra cosa más, quien compra más, quien vende más, ¿quién es? El Estado. El Estado al final cumple el papel de desarrollar la economía en el país, ¿no? Exacto, Armando, ahí está la famosa Reactiva Perú. ¿Ahí cuántas? 135.000 millones. ¿No? Ya, para ese problema de aprovecharse del Estado, existe para los empresarios, los grandes poderes económicos, existe el Estado para eso. En otras palabras, en nuestra pandemia, ¿quién ha intervenido para salvaguardar los intereses del país? El Estado. Entonces, ¿dónde está esa famosa frase que la inversión privada es la mafia? Acá en Chimbote, empresas pesqueras que se han vuelto millonarios con nuestro mar. Cider Perú, empresa que está ahí con el cliché de Cider Perú, la marca mundial. Las mineras. No sé si habrá venido de repente una planta de oxígeno acá a Chimbote, no se sabe. O de repente escondido, o de repente los empresarios pesqueros, la Municipalidad Provincial de Santa habrá gestionado a los pesqueros para hacer campañas de repente canasta cuando la gente necesitaba alimentos. No se sabe, nadie se sabe, porque no hay informe. Pero los empresarios no se sienten, ¿no? Entonces, la Cámara de Comercio no existe. Exacto. Entonces quedamos en un axioma. El Estado es el que salvaguarda los intereses del país. Compra más y vende más. El ejemplo más claro y concreto lo han dado en la pandemia. La gran mayoría de personas, ¿a dónde han ido? Al Estado. Al Estado. Hasta los ricos han ido al Estado. Reactiva Perú ha recibido dinero del Estado. Le pongo un ejemplo. El dueño, por ejemplo, de uno de los más ricos del Perú, que es el dueño de Intercor, ¿no? El dueño de Plaza Vea, el dueño de Interbank, el dueño de los colegios Innova School, ha recibido solamente por el afecto de sus colegios, el Innova School y sus más o menos 150 millones de soles a cero interés. Y que lo tiene que pagar dentro de 5 años. Ojo, pero si dentro de 5 años sus empresas no han rendido frutos, él no puede pagar. ¿Quién asume todo eso? El Estado. Pero yo le pregunto, a los trabajadores, a los microempresarios, ¿les ha llegado la plata del Estado? A los pequeños empresarios, ¿les ha llegado? No. Hay gente que... Por ejemplo, Armando, yo tengo mi pequeña empresa, no me ha llegado ni un sol. Al contrario, tengo que seguir pagando los impuestos. Y pagar a tu personal, exacto, pagar a la secretaria, pagar tu espacio que alquilas. Entonces yo le pregunto a la gente que defiende el status quo, ¿en dónde se han beneficiado? ¿Quién se ha beneficiado? ¿Quién se ha beneficiado? Solamente los grandes empresarios, que en otras palabras han financiado a los partidos de derecha para que los partidos de derecha defiendan sus intereses. Hay 4 partidos de derecha, ¿no? Todos casi son de derecha. Los que han llegado al Congreso, casi la mayoría. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Y todos están defendiendo simplemente el status quo. O sea, para ellos no existe nuestra problemática actual.
¿Y cómo influye la educación en este sistema? ¿Qué experiencias tenemos de grandes pensadores con relación a este sistema que siempre, cuando nosotros hemos sido jóvenes, hemos estado en el pedagógico, hemos leído tanto hemos leído, y ha habido pensadores que planteaban la realidad, pero lamentablemente esta realidad bien dura es para poder enfrentarla, ¿no? Armando, nosotros tenemos la suerte de poder visualizar dos modelos educativos. Nosotros venimos del modelo humanista y a partir de 1993, donde se impone la constitución cleptócrata, la del delincuente Fujimori, viene la famosa educación por competencias, Armando. O sea, mira, dos enfoques educativos para dos realidades del Estado que son totalmente, diametralmente opuestas. El enfoque nuestro era humanista, patriota, o sea, ama a tu prójimo, ama a tu sociedad y ama a tu patria. Y ser solidario. Y ser solidario. Y el enfoque por competencias es busca dinero, enriquécete y olvídate si la gente no come o si come. Entonces, el individuo que está en la posición política. Claro, claro. Entonces, miren, cómo uno te forma para que tú contribuyas a tu sociedad, cómo el otro te forma para que tú vivas de tu sociedad y no aportes a tu sociedad. Entonces, no me interesa nada. Ahora, un ejemplo siempre ha sido concreto, ¿no? La gente de derecha nunca ha querido que las cosas se puedan visualizar. Ahí está el ejemplo de Paco Yunque. Paco Yunque fue escrito en 1931 y lo quisieron publicar en 1932 acá en el Perú, y lo escribe Vallejo en Francia, pero lo quisieron publicar en 1932 y no lo dejó Leguía primero. Después ningún gobierno. Todo ese cuento de Paco Yunque fue ocultado. Inclusive hay aspectos de que quisieron destruirlo. Y gracias a su esposa que se mantiene, ¿no? Recién lo publican en 1955. ¿Y qué menciona Paco Yunque? Es lo que sucede ahorita, pues. Humberto Grieve, para todos los chicos, para todas las personas, Humberto Grieve es la metáfora del inútil que tiene plata, del ocioso, del haragán, del racista, del abusivo, y que para todo ese es un estulto. Y eso se está dando ahorita. Cuando le preguntan ¿qué es el pescado? Bueno, en mi casa el pescado nada, viaja, tiene carro, sube en su BMW. Ya, ese es Humberto Grieve. ¿Quién es Paco Yunque? Ese jovencito, ese niño que estudia, ese niño que respeta, ese niño cumplidor que llega temprano, ese niño que siempre quiere ser el mejor. Pero lastimosamente, ahí está la metáfora. Cuando Paco Yunque se va a jugar, el vivo Humberto Grieve entra y rompe la hoja donde Paco Yunque había hecho su trabajo. Y cuando llegan, y el profesor, que también tiene una simbología, que son las autoridades corruptas, sabía que el que había hecho el trabajo era Paco Yunque, y el ocioso Aragán, por el temor de la familia, ¿no? el ocioso Aragán no había hecho nada, el imbécil no había hecho nada. Entonces, cuando llega la hora de evaluar, el primer trabajo, el mejor alumno, Humberto Grieve. Hay que premiarlo con palmas. El peor alumno, Paco Yunque, llorando. Y esa experiencia de César Vallejo plasmado en esta obra de Paco Yunque. Ahí vemos pues tanto inútil que hay el ejemplo que ha demostrado el doctor Aníbal, el ministro de Justicia. Se ha agarrado con todos esos inútiles abogados de universidades mediocres, de medio palo, y a todititos y solo San Marquino, el staff de la chica, la Facilazo, la Garcilaso, en nuestra época le llamábamos la Facilazo, en mi época le llamaban la San Burrín, ahora es San Martín, con todo ese staff de puros, esos grandes estudiosos de esas universidades, los ha destrozado. Entonces ahora sabemos que esos abogados lo único que hacen es pagarle al coimero juez y luego nada más. Pero en la práctica, hasta Montesino no lo dijo. A la Flor Enano, ¿no? Yo pensaba que tenía un nivel tan alto, pero... Nosotros pensábamos. El famoso Novito Montesino, cuando le dice al hijo de Torre Lara, ese huevón no sabe ni dónde está parado, disculpando la palabra, porque es textualmente lo que escribe Montesinos. Entonces, con eso que ha demostrado que son unos inútiles, son los Humberto Grieve, pues, que César Vallejo ya sabía. Pero aún así,
Pero esa es la realidad. Es la o sea, realidad. esa es la realidad que se vive y que se conserva con ya diferente vestido, diferente peluca, diferente imagen, nada más, pero se mantiene esa discriminación, ese poder económico, el mancillar al peruano, al hombre que quiere cambiar este país, a eso se refiere. Ahí ¿no? está pues, la metáfora. Pues. ¿No? La metáfora de ¿Será, Paco no? Yunque y del imbécil de Humberto Uribe está en Pedro Castillo y la chica, o el Porquis, pues. Ahí está el Porquis, pues. El Porquis es Humberto Uribe, el tarado, pues. No, Ahí está el tarado, pues, el que se cree rico, pero con el trabajo del pueblo. Y Paco Yunque es nuestro Pedro Castillo. Pero lo más terrible, Armando, es que los millones de Paco Yunques estamos estamos defendiendo al Humberto Uribe. estamos sumisos. No, y defienden al Humberto Uribe. Pero por eso somos sumisos ante este sistema de repente de no entender lo que está pasando con tu prójimo, ¿no? Así es, no hay amor de solidaridad. Ahora, yo les hago una pregunta y le digo a toda la teleaudiencia. ¿Por qué dicen que los profesores no tenemos capacidad? Yo soy profesor, hechura del gobierno, hechura del pueblo. Entonces, ¿dónde está ese cliché de ningunear al maestro? ¿Dónde está? Eso se llama discriminación, pues. Como yo estudiaba en una universidad privada, pero nosotros sabemos que las universidades privadas desde el año 95 son mediocres, inclusive por eso que, disculpando a Armando, se han cerrado las universidades mediocres de Chimbote. Entonces, nosotros, tú y yo sabemos, yo soy dueño de una academia preuniversitaria, yo mido el nivel intelectual, pero lastimosamente queda ese cliché, pues, ¿no? Como yo tengo plata, pero lastimosamente son Paco Yunque, porque tienen un carrito, porque son los famosos pitucos de barrio, se creen que son pitucos, pues, cuando en la realidad no es así. En lo que representa Lima, ¿no? Exacto. Pensando que ya porque me siento en Lima, soy limeño, esa mentalidad que tenemos, y los que viven en Puno, Cusco, son serranos. Así es. No, ya sabemos entonces, ya sabemos quién es Humberto Uribe, ya sabemos quién es Paco Yunque. Y esto, Pedro, ya un poco reflexionando, ¿qué consecuencias en estos días, en estos meses, en estos años habrá para el país? Pedro Castillo tendrá la fortaleza de salir adelante con sus propuestas, o de repente se alejará de esa propuesta del pueblo, de entender la realidad para plasmarlo en políticas gubernamentales o de Estado, ¿no? El Pedro Castillo, en primer lugar, ha dicho que él no es comunista. Y el país no necesita un comunista. Exacto, Armando, mire, el Perú ha estado lleno de capitalistas, supuestamente de gente de poder económico, de grandes profesionales, magísteres, doctores, pero al final, ¿los cerros de qué está lleno? Armando, coincidimos contigo. El Perú no necesita de comunismo. El Perú no necesita de izquierdismo, el Perú necesita de humanismo, de patriotismo, de amor al pueblo. ¿Patriotismo será ponerse un polo con el escudo y eso de ser patriotismo? No, ese no es patriotismo. Patriotismo es defender nuestros recursos naturales. Ahí está. Patriotismo es defender que exista una educación pública de calidad. Patriotismo es defender la vida de millones de peruanos y que ahora necesitamos eso por encima de los clichés ideológicos, Armando. Esta pandemia, y estamos entrando en la tercera ola, necesitamos unidad. O sea, en mi subconsciente no existe la ideología para enemistarnos. Lo que existe, tenemos que existir una ideología de la lucha contra la maldita corrupción y unirnos para defender la vida de todo nuestro país. Eso es lo que nos va a permitir salir hacia adelante. Pero ¿y cuántos años se está hablando de esto? Estamos hablando de este tema, de este Estado, de este sistema, y de luchar, y no podemos de repente nosotros ver de repente este cambio. Estamos viendo, hermano, lo estamos viendo, y estamos contribuyendo a que nuestro pueblo siga adelante. Ya, listo, ya creo que ya es la hora, pero lamentable, ya 8 de la noche en punto, la hora no ganó. ¿Cuándo vienes? El otro viernes estoy acá para hablar sobre las propuestas de desarrollo. Toda la hora ya, ya no voy a Jimbea. Muchas gracias por su atención. Para que te despida, Pedrito, para que te despida rapidito. Muchas gracias a todos los teleaudientes, y cualquier cosita, cualquier interés, tengo mi Facebook, háganme las preguntas que ustedes deseen
Y el otro viernes vamos a estar también tratando algunos temas de interés, más que todo local, porque nos interesa nuestra municipalidad, tanto de Chimbote y Nuevo Chimbote. Y el gobierno regional. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, Juancito. Disculpa el exceso de hora. De todas maneras, el día lunes estamos acá en La Hora de la Verdad, acá en Canal 35, Antena Televisión. Nos vemos.